안녕하세요. Bienvenidos de vuelta a la clase de coreano. Yo soy la profe Angélica Yo soy la profe Jazmín. y vamos a estar aprendiendo hoy nuevamente sobre el idioma coreano. Muy bien. Vamos a ver el tema de hoy. Vamos a estar continuando con el tema de 인사하기. El saludo. Sí. Hoy vamos a ver una gramática. 한국어의 조사. Vamos a conocer lo que son las partículas del idioma coreano, serían 은, 이는. que es la primera partícula que vamos a estar aprendiendo entre todas. Muy bien. 조사는 실질적인 의미는 가지지 않기 때문에 문법 형태소의 하나입니다. La partícula es lo que se conoce como un morfema gramatical y no tiene significado por sí solo, pero nos indica las partes de la oración. Muy bien, vamos a ver más profundo sobre este tema. 문법 은는. Sí, vamos a ver primero la partícula de tema. Muy bien. 은는 명사 뒤에 붙어 그 명사가 문장의 주제나 화제라는 것을 나타냅니다. Sí, esta partícula se coloca detrás de un sustantivo. ¿Para qué? Para indicarnos el tema de la oración. Exactamente. Vamos a ver cómo utilizar estas partículas. 은는 sería sustantivo más 은. Dice, 받침이 있는 명사에는 은이 붙는다. Cuando tenemos un sustantivo que termina en consonante, entonces utilizamos la partícula 은. Vamos a ver un ejemplo. Primero tenemos el vocabulario. 선생님. 선생님. Muy bien. ¿En qué termina 선생님? 선생님 termina en 받침. Muy bien. Consonante. Termina. 받침. Exactamente. Entonces yo tengo que utilizar aquí. 은. 은. Muy bien. Entonces sería juntos. 선생님은. ¿Verdad? 선생님은. Muy bien. Ahí nosotros vemos que en el vocabulario de 선생님 se marcó en rojo porque es nuestro 받침, ¿verdad? ¿Termina en qué consonante? 미음. 미음, que sería la consonante M. 선생님. Muy bien. Siguiente, vamos a ver. 선생님은, ¿qué dice? Dice, 선생님은 한국 사람. Y luego nuestro verbo. 이에요. 이에요. ¿Qué quiere decir? 선생님은 한국 사람이에요. Quiere decir, la profe es coreana. Cuando usamos ahí 은, estamos hablando de que 선생님 es el tema del cual estamos hablando. Muy bien, porque justamente estamos hablando de la nacionalidad, pero ¿de quién? De la 선생님. 선생님. Muy bien. Siguiente, vamos a ver, siguiente ejemplo. Entonces, en la traducción entonces sería como la profe es coreana, la maestra es coreana. Exactamente, muy bien. Siguiente, vamos a ver. sustantivo más 는 받침이 없는 명사에는 는이 붙는다. Cuando los sustantivos no tienen o no terminan en consonante, entonces utilizamos la partícula 는. Muy bien, vamos a ver nuevamente el ejemplo. Dice 저. ¿En qué termina? ¿Consonante o vocal? Termina en vocal. Muy bien, entonces, ¿qué partícula tenemos que utilizar, dijimos? Tenemos que utilizar 는. Muy bien, 는. Entonces, aquí sí vemos nuestro sustantivo 저. ¿Qué sería 저? 저 significa yo. Muy bien, ¿recuerdan, verdad? Nosotros ya vimos este vocabulario. Entonces, 저, si escuchamos oralmente, termina en una en una vocal, ¿verdad? Entonces, no tiene 받침. Entonces, ¿cómo combinamos 저 más 는? 저는. Muy bien, 저는, que quiere decir igualmente yo, pero está indicando que como tiene 는, sabemos que es el tema de la oración. Todo lo que yo voy a hablar va a ser de 저. Muy bien, exactamente. Vamos a ver un ejemplo. Primero comenzamos la oración diciendo 저는 파라과이 사람이에요. Muy bien. 저는 파라과이 사람이에요. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir yo soy paraguayo. Muy bien, paraguayo o paraguaya. Sí, entonces aquí el tema del cual estoy hablando es yo, ¿verdad? Quiere decir que lo que voy a decir después, lo que va a venir, tiene que ser todo sobre yo. Por eso es que 저는 utilizamos para presentación personal. Exactamente, muy bien. Siguiente, entonces vamos a ver 문법 은는. Segundo, vamos a ver, dice
Tiene partícula de contraste. Utilizamos también para comparar. Muy bien. Entonces dice 또한 어떤 대상이 다른 것과 대조됨을 나타낼 때 사용하기도 합니다. También utilizamos para contrastar dos o más sustantivos. Exactamente. Vamos a ver un ejemplo. Primero vemos dos países, ¿verdad? Muy bien. El primero dice 선생님은 한국 사람이에요. ¿Qué quiere decir? La maestra es coreana. Muy bien. Y luego en la siguiente oración, ¿qué dice? Dice 저는 파라과이 사람이에요. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy paraguayo o paraguaya. Exactamente. Entonces, aquí vemos dos oraciones. Hablamos del mismo tema, pero es diferente. Sí, estamos comparando dos sustantivos. ¿Cuál es el primer sustantivo? 선생님. Y el segundo sustantivo es 저. Entonces hacemos una comparación. Decimos dos diferentes nacionalidades. Exactamente. Muy bien. Entonces, 선생님은, ¿sí? Ya que termina en consonante, tenemos que utilizar la partícula 은. Y 저는 termina en vocal O, por eso utilizamos 는. Muy bien. Exactamente. Entonces, 같이 읽어봐요. Leamos. 네. 선생님은 한국 사람이에요. 선생님은 한국 사람이에요. ¿Qué quiere decir? La maestra es coreana. Muy bien. Y los estudiantes dicen 학생은 파라과이 사람이에요. 학생은 파라과이 사람이에요. 네. ¿Qué quiere decir? El estudiante es coreano es paraguayo. Es paraguayo. Muy bien. Exactamente. 맞아요. 네. 그럼 다시 복습해요. ¿Qué tal si? Repasamos. Sí. Hasta aquí, ¿qué tal va? ¿Fue muy difícil? Creo que no es tan difícil. Tenemos solamente dos usos hasta ahora, que uno era para hacer contraste y el otro es para indicar el tema de la oración. Muy bien. 네, 그럼 한번 볼게요. Dice, 그림을 보고 맞는 것을 고르세요. Observe la imagen y elija la alternativa correcta. Muy bien. Vemos a un niño y también, ¿qué más vemos ahí? Tiene una bandera. Muy bien, vemos una bandera. Vamos a ver la oración. 보기, hay dos opciones, que sería 은 y 는. Vamos a ver si recuerdan cuándo utilizar el 은 y cuándo utilizar el 는. Primera oración comienza con Wilson y dice 호주 사람이에요. Hay una oración, pero le falta algo, ¿verdad? Sí, tenemos que indicar cuál es el tema de la oración. Exactamente. Entonces, ahí nuestro sustantivo va a ser, el tema va a ser Wilson. Wilson. Tenemos que ver si tiene 받침 o no, ¿verdad? 네, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 받침이 있어요, porque termina en nien, consonante nien. Muy bien, consonante en. Entonces, ¿qué opción tenemos que utilizar? ¿El 은 o el 는? Tenemos que usar 은. Muy bien, entonces, ahí para decir Wilson es australiano, ahí vamos a ver. La respuesta es 은. Muy bien, entonces Wilson은 호주 사람이에요, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, vamos a ver el ejercicio número 2. ¿Qué vemos? Vemos una persona. Vemos una persona, sí. Nada más, no hay nada de país, ¿verdad? Y en el ejemplo 보기 también tenemos dos opciones, que es el 은 y el 는. Muy bien, la oración, ¿qué dice? Dice 저 학생이에요. 저 학생이에요. Muy bien, aquí creo que falta algo para poder saber cuál es nuestro tema, ¿verdad? Sí, tenemos que colocar otra vez la partícula del tema. Muy bien, entonces ya que ahí nuestro sustantivo, el tema va a ser 저, ¿qué partícula será que tenemos que utilizar ahí? Tenemos que usar 는. Muy bien. ¿Por qué 는? Porque termina en vocal O. Muy bien, entonces 저는 학생이에요. Yo soy estudiante. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí nuestro tema sería yo, ¿verdad? Yo. Muy bien. 잘했어요. 다음 3번. ¿Qué vemos? Vemos una persona con una bandera otra vez. Estamos hablando de nacionalidades. Muy bien. Este nene, ¿cómo se llama? Daniel. Daniel. ¿En qué termina? ¿Consonante o vocal? Termina en consonante. Muy bien. Entonces vamos a ver qué opción tenemos que utilizar. La opción 1, que sería 은,
o la opción 2 que sería 는. La opción 1 que va a ser Muy bien. Entonces, 다니엘은 네. 페루 사람이에요. 네, Daniel es de Perú. Muy bien. O Es puede ser es peruano. peruano. Muy bien. 다음 한번 볼게요. 4번. ¿Qué vemos? Vemos una persona otra vez con la bandera de Brasil. Muy bien, vemos a una nena. A ver, vamos a ver cómo se llama esta nena. Se llama Eva. Eva. Muy bien. 받침이 있어요? 없어요? 받침이 없어요. 받침이 없어요. Porque termina en ¿qué? En vocal A. Exactamente. Entonces, ¿qué opción tenemos que usar? ¿El 1 o el 2? Vamos a usar la opción 2. Esta vez vamos a usar 는. Muy bien. Entonces, 에바는 브라질 사람이에요. Eva es brasileña. Muy bien. 다음 한번 볼게요. 여기까지 ¿qué tal vamos? Creo que 는 no es difícil. Tenemos que ver solamente si termina en vocal o en consonante. Exactamente. Vamos a ver entonces 마무리. Bien. Vamos a ver la conclusión. Vamos a hacer un pequeño repaso otra vez de cómo se utiliza 는 en una oración. Exactamente. Vamos 볼게요. Dice las partículas 은 y 는. Tenemos 네. 3 indicadores, ¿verdad? 네. El primer indicador dice indican el tema de una oración 네. que nosotros ya habíamos mencionado, ¿verdad? Y el punto 2, ¿qué sería? Que se utiliza para hacer contraste entre dos o más sustantivos. Muy bien, entonces para utilizar la partícula 은 y 는 tenemos que tener en cuenta estos 2 puntos, que es Bien. muy importante, ¿sí? Para saber en qué situación podemos utilizar, ¿sí? Entonces, dice, cuando hay 받침, 네. entonces, ¿qué tenemos que utilizar? ¿Qué partícula? Cuando hay 받침 tenemos que usar la partícula 은. Sí, muy bien. Dijimos que cuando tiene 받침, vamos a utilizar la partícula 은. 네. Entonces, dice, cuando el sustantivo termina en consonante, 은. Entonces, Sí. como ejemplo, nosotros vimos un sustantivo, 네, ¿verdad? habíamos visto el ejemplo de la palabra 선생님. Muy bien. 선생님. ¿Qué era 선생님? 선생님 significa maestra Muy o bien. maestro. Maestro también puede ser. Muy bien. 선생님, ¿en qué termina? Termina en 받침, termina en consonante 미음. Muy bien, que sería M. Al Sí. escuchar auditivamente también ya vemos 선생님, Sí. ¿verdad? Ya que termina en consonante, entonces vamos a agregarle la partícula La partícula 은. muy bien. 선생님은, y luego yo puedo describir, Describir ¿verdad? o decir algo sobre 선생님. Muy bien, que sería nuestro tema. Siguiente, y cuando no hay 받침, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar la partícula 는. Exactamente, entonces como dijimos, cuando el sustantivo termina en una vocal, utilizamos la Partícula 는. muy bien, la partícula 는. Entonces, como ejemplo, vamos a ver el vocabulario. Habíamos visto el vocabulario 저. 저, muy bien. ¿Qué sería 저? 저 significaba yo. Yo, muy bien. Entonces, ¿en qué vocal termina esta palabra? Termina en la vocal o. Muy bien. Entonces, ya que termina en o, entonces vamos a utilizar aquí la partícula 는. exactamente. Entonces, 저는. 저는. Y ahí continúo hablando sobre el tema, 네. ¿verdad? 네, 여기까지. 네, 수고했어요. Muchísimas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos visto la partícula 는? Dimos que se utiliza para dos cosas, marcar el tema y contrastar uno o dos o más sustantivos. También vimos que si termina en consonante utilizamos 은 y si termina en vocal utilizamos 는. Exactamente, muy bien. Espero que les haya quedado todo lo aprendido el día de hoy. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como en el Facebook Centro Educativo Coreano en Paraguay, nuestro canal de YouTube Centro Educativo Coreano en Paraguay, donde pueden ver los programas de MyTI de la temporada 1 y de la temporada 2. Y por último también tenemos nuestra página de Instagram @MyTI Corea, donde pueden saber más sobre las informaciones de nuestro programa. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Nos despedimos. 또 만나요.